En 1963, el Boeing 727 realizó su primer vuelo. Esta aeronave fue creada con la intención de llenar el vacío que había entre el 707, destinado para vuelos de larga distancia, y los vuelos de corta distancia. En este último lugar, el mercado estaba saturado por aviones como el Sud Aviation Caravelle, que ya llevaba 4 años transportando pasajeros. Después podemos encontrar al Douglas DC-9, el BAC 111 y el Fokker F-28, los cuales ya estaban en proceso de certificación. Boeing quería formar parte de este nicho que estaba demostrando ser muy lucrativo, pero estaban muy por detrás de la competencia. Todos estos jets tenían capacidades de entre 75 a 120 pasajeros. El Boeing 727 simplemente era muy grande e inapropiado para este rol. Es decir, Boeing necesitaba una aeronave que suplementara al 727 en vuelos de corta distancia. Con estos problemas por resolver, los grandes ingenieros de Boeing, Joe Sutter y Jack Steiner, pusieron manos a la obra. Para recuperar el tiempo perdido, Boeing utilizó el 60% de los componentes y sistemas del 727. De hecho, la sección delantera y todo el fuselaje era el mismo, solo difería la longitud. La designación del nuevo avión no fue una sorpresa. Después del 2 sigue el 3, así que Boeing 737. El diseño inicial consistía de una cola en T y 2 motores montados a la parte trasera del fuselaje, igual que toda la competencia. Joe Sutter sugirió montar los motores justo debajo de las alas. Esto hizo al avión más ligero y facilitó el peso y balanceo. Mejor aún, los motores eran más accesibles al personal de mantenimiento. Para facilitar la asistencia en tierra, el tren de aterrizaje fue acortado lo más posible, una muy buena idea, pero que traería varios dolores de cabeza a los diseñadores a medida que el 737 fuera evolucionando. En febrero de 1965, la junta directiva aprobó el concepto final y se procedió con el ensamblaje. Unos días después, la aerolínea alemana Lufthansa encargó 21 unidades del 737 por un valor de $67 millones de la época. El 9 de abril de 1967, el 737 realizó su vuelo inaugural y pasó el proceso de certificación a los pocos meses sin problemas. Menos de un año después, el 10 de febrero de 1968, transportó pasajeros por primera vez con Lufthansa, marcando la primera vez que una aerolínea de otro país estrenaba un modelo nuevo de Boeing. Sin embargo, el 737-100, con su longitud de 29 metros y capacidad para solo 100 pasajeros, no resultó ser muy popular. Lufthansa fue el único cliente importante y solo se vendieron 30 unidades. Viendo la necesidad e insistencia de las aerolíneas por una versión de mayor capacidad, en 1968, United Airlines estrenó el 737-200. Ahora nos centraremos en las prestaciones de esta variante. Tenía una longitud de 30,5 metros, 28,3 metros de punta a punta de ala y una altura de 11 metros. El avión tenía un peso máximo de despegue de poco más de 58 toneladas. La capacidad de pasajeros solía ser de 115. Todo ese peso era impulsado por 2 motores a reacción, Pratt y Whitney JT-8D. El alcance eran unas decentes 2.060 millas náuticas o 3.820 kilómetros. El precio de un 737-200 nuevito, una ganga, $4 millones, pero de hace casi 60 años. De todas formas, los primeros años del 737 fueron difíciles y Boeing seguía luchando para vender su bebé. Al poco tiempo lanzaron el 737-200QC Quick Change, además de una versión combi y la opción de un kit antigrava. Cabe destacar que ninguna otra variante de los futuros 737 podía ser equipado con un kit antigrava. Finalmente, en 1971, se introdujo el 737-200 Advanced, con mejoras aerodinámicas, más potencia en los motores y mayor capacidad de combustible. Pronto se convirtió en la versión base de la serie 200 y las ventas ascendieron sorpresivamente. De la serie 200 se fabricaron y vendieron 1.143 ejemplares. La cabina de mando estaba diseñada para 2 pilotos. Todos los instrumentos analógicos, pero no era necesaria la presencia de un ingeniero de vuelo. El 737-200 era ideal para operar en zonas remotas, especialmente en el norte de Canadá.
Al día de la fecha todavía hay muchos ejemplares en servicio. La primera generación del 737, es decir, el 100 y 200, en todas sus modificaciones forman parte de los original. En 1979 se inició un trabajo a gran escala para modernizar el 737. Recordemos que en estos años el enfoque de las aerolíneas se empezó a orientar hacia una operación económica. Los nuevos motores con alto índice de derivación eran el futuro. Más personas tenían acceso a volar y los 737 original eran muy chicos. La alianza entre General Electric y Snecma crearon el motor CFM56. Este motor resultó ser el más apto para actualizar el 737, aunque había un problema. La ventaja distintiva del 737 eran sus motores montados debajo de las alas. Quedaban a baja altura y permitían un acceso directo al personal de mantenimiento. Los nuevos CFM56 tenían un ventilador muy grande y simplemente no entraban. La solución implicó un gran desafío. Se redujo el tamaño del ventilador, lo cual redujo la potencia disponible. Los accesorios del motor se ubicaron a los costados, lo cual dio la distintiva base aplanada que todos conocemos. El esfuerzo valió la pena. En 1984 nació la familia clásica, con el 737-300. Su fuselaje fue alargado 2,8 metros más, lo que permitía una capacidad de 149 pasajeros. La superficie alar también aumentó. Los motores CFM56-3B eran mucho menos ruidosos y se acreditaban un ahorro de combustible de un 25% comparado con la familia original. El interior de la aeronave estaba inspirado en el Boeing 757, desde compartimentos de equipaje más grandes hasta una cabina actualizada con pantallas de cristal. Las nuevas y revolucionarias EFIs complementadas con los viejos y confiables instrumentos analógicos se volvieron el nuevo estándar. En 1985 se unió a la familia clásica el 737-400. El fuselaje fue extendido 3 metros más respecto al 300, dándole una capacidad de 188 pasajeros. Debido a la longitud extra, Boeing lo dotó de un patín de cola en caso de tail strike. El avión estaba destinado a llenar el vacío que había entre el 300 y el 757-200. En 1987, Southwest Airlines, fiel al 737, realizó un pedido de 20 ejemplares de una nueva modificación. Esta terminó siendo el 737-500. Tenía una longitud de 31 metros, siendo el más chico de la familia y un reemplazo directo para aerolíneas que operaban el 737-200. El alcance era el mayor, casi 4.400 kilómetros. La familia clásica fue el verdadero éxito del modelo 737. Los clásicos se mantuvieron en producción hasta el año 2000, fabricándose 1.988 ejemplares. Sin embargo, en 1988 entró en servicio el verdadero rival del Boeing 737, el Airbus A320. Hasta ese momento, el único rival del 737 era el McDonnell Douglas MD-80, pero nunca llegó a ser una verdadera amenaza. Para fines de los años 80, los MD-80 estaban perdiendo popularidad. El A320 tumbó la mesa de juego. Era una aeronave más eficiente, con mayor alcance y una automatización de punta. Fue presentada como la aeronave del futuro, principalmente por su tecnología fly-by-wire. Peor aún, el A320 y la familia que formó empezó a atraer clientes que siempre fueron fieles al 737. Ejemplos claros fueron Lufthansa y United Airlines. Esto era inaceptable y Boeing inició una actualización de su avión estrella. En 1993, Boeing anunció la familia 737NG, Next Generation. Boeing tenía una agenda muy ajetreada y la modernización del 737 tomó varios años. En diciembre de 1997, el primer NG entró en servicio con Southwest Airlines. Este fue el finalmente designado 737-700. Era el sustituto directo del 737-300. El rediseño fue radical. El diseño del ala tenía casi 5 metros adicionales de envergadura y el área creció en un 25%. Ahora había espacio para mucho más combustible y el alcance aumentó a 3.010 millas náuticas o 5.570 kilómetros. Años después, los NG empezaron a salir de fábrica ya con winglets instalados. Los motores seguían siendo los mismos CFM56, aunque fueron revisados. Brindaban más empuje, eran más silenciosos y principalmente eficientes.
El mayor empuje permitía mayores cargas. El peso máximo de despegue superaba las 70 toneladas. El interior estaba inspirado en el moderno y poderoso 777, nueva iluminación y una experiencia más cómoda para el pasajero, así también como para los pilotos. La nueva cabina dejó atrás la disposición híbrida de los clásicos. Las 6 pantallas de cristal mostraban de forma más simplificada toda la información necesaria. A la familia NG se sumó el 737-800, que resultó ser el más popular gracias a su buen balance entre capacidad y alcance. En 1998, Scandinavian Airlines o SAS recibió el pequeñín 737-600. Esta variante era para aquellos operadores que quisieran reemplazar sus 737-500 y la competencia directa del minibús, el A318. Sin embargo, no tuvo mucha popularidad. Adentrándonos en el siglo XXI, en mayo de 2001, Alaska Airlines tomó posesión del 737-900. El fuselaje fue estirado hasta los 42 metros. Era el 737 más grande de toda la familia. Tenía la misma capacidad de combustible que el 800, es decir, intercambiaba alcance por capacidad de pasajeros y carga. Para mejorar esta cuestión, en 2006, voló por primera vez el 737-900 Air Extended Range. Al desplazar el mamparo de presión unos metros, la capacidad de pasajeros tenía un límite máximo de 220. Esta variante fue creada con la intención de llenar el vacío que dejó la discontinuación del 757-200 y para competir directamente con el Airbus A321. La familia NG asentó el dominio absoluto del 737. Se vendieron 7.113 ejemplares. También se crearon versiones para uso militar y privado. En estos años, Boeing planteó la posibilidad de crear un avión completamente nuevo que reemplazara al 737. Sin embargo, en 2010, Airbus le dio otro golpe sorpresa a Boeing. El anuncio del Airbus A320neo, abreviatura de New Engine Option, no dio tiempo a Boeing para crear un avión desde cero. Como resultado, los ingenieros tuvieron que volver a su 737 para seguir exprimiendo su potencial. Lo más importante era encontrar una nueva planta motriz y lo lograron. De esta forma, en 2011 se anunció la flamante familia 737 MAX. Sus modificaciones con respecto a la familia NG incluyen los nuevos motores CFM LEP 1B con los distintivos chevrons que reducen el ruido, consumen un 15% menos de combustible y producen menos emisiones. Algunas partes están construidas con materiales compuestos para reducir el peso, nuevos winglets y de vuelta el mismo problema. Estos nuevos motores no entraban debajo de las alas, por lo que tuvieron que montarlos delante y ligeramente por encima del borde de ataque de las alas para mantener una distancia aceptable con el suelo. Para mejorar el handling de la aeronave y hacer que sea idéntico al 737NG, Boeing diseñó el sistema MCAS. Se encargaba de accionar el estabilizador horizontal, o sea el trim, para hacer que la nariz bajara y evitara una entrada en pérdida. Boeing no mencionó el sistema MCAS en los manuales del avión. El MAX también hereda algunas características del Boeing 787, como su nueva cabina con 4 pantallas LCD aún más grandes, y la cabina de pasajeros con luces que pueden cambiar de color según la etapa del vuelo. A pesar de las actualizaciones y rendimiento sin igual en comparación a la familia original, hay cosas que nunca cambiaron. Por ejemplo, la sección de nariz, el gran sello distintivo, no cambió. Las ruedas externas del tren de aterrizaje principal siempre estuvieron al descubierto. Así, muchas cosas más. En mayo de 2017, Malindo Air, una subsidiaria de Lion Air, comenzó a transportar pasajeros con el 737 MAX 8. Al igual que los 737NG, la familia MAX está integrada de 4 variantes. Consiste en el 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9 y 737 MAX 10. Estos primeros 3 son iguales a los NG en cuanto a tamaño. El MAX 10, que al día de la fecha está por finalizar su proceso de certificación, es el más grande. Diseñado para rivalizar a la A321neo, cuenta con una capacidad máxima de 230 pasajeros. La familia MAX fue un frenesí para Boeing con miles de pedidos en todo el mundo, pero lejos estuvo de ser perfecto. El 29 de octubre de 2018, un 737 MAX 8, operando el vuelo 610 de Lion Air, se estrelló en picada en el mar de Java poco después de despegar. Nadie sobrevivió.
Los investigadores no tardaron en darse cuenta que una de las causas principales fue el sistema MCAS, que desafortunadamente recibía información de solo uno de los sensores de ángulo de ataque, lo cual lo hacía muy susceptible a operar bajo mediciones erróneas si el sensor llegaba a fallar. Como dijimos antes, Boeing tampoco había mencionado la existencia del sistema en los manuales, así que los pilotos no sabían por qué el avión respondió como lo hizo. Pero ninguna de las conclusiones y recomendaciones llegaron a tiempo para evitar otro accidente idéntico el 10 de marzo de 2019, con el vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Los dos accidentes se cobraron la vida de 346 personas. El sistema MCAS del 737 MAX tenía un problema, y esto era un problema para todos los MAX que volaban en el mundo. En una movida que pocas veces se vio en la historia de la aviación, las autoridades aeronáuticas del mundo pusieron en tierra a todos los 737 MAX. Esto, sumado a la pandemia del COVID-19 en 2020, fue un desastre para Boeing. Peor aún, Airbus le arrebató a Boeing el récord de número de pedido de aeronaves. El 737 conserva el número de ejemplares vendidos. La vuelta al servicio fue lenta y difícil. Recién a principios de 2023, la situación se normalizó. Esta catástrofe le costó a Boeing más de $4.000 millones en sanciones, juicios y compensaciones, sin mencionar el daño en la reputación de su querido 737. No profundizaremos más en la crisis del 737 MAX, porque merece un video aparte. Dejando de lado estos últimos acontecimientos, nada puede borrar la asombrosa historia de esta aeronave. Un avión que fue y sigue siendo el producto más chico de Boeing, pero que por lejos se convirtió en el más grande. Al día de hoy se vendieron 11.965 ejemplares y todavía quedan por entregar más de 5.000 unidades. Estos números ascienden con cada día que pasa. Para que puedan dimensionar estos números, 1 de cada 4 aviones de línea en el mundo son Boeing 737. Cada 5 segundos despega o aterriza un 737 en algún lugar del planeta. Definitivamente no cualquier avión puede jactarse de eso.